Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a conectarnos, por favor. Si les pueden avisar a los demás, porque solo estamos tres y ya son las 5. Estamos muy pocos. Sería bueno que les avisaran que ya estamos conectados. Bueno, eh, el, el día lunes estuvimos reflexionando en torno a cómo pues el problema de la alienación es un problema de la alienación política, es un problema que nos está llevando a una situación bien delicada en el momento actual con respecto a nuestra forma de gobierno y de sistema político. Resulta que eh, estuvimos hablando de que la República y el Estado de Derecho en El Salvador han sido desmantelados en el sentido de que ya no hay una autonomía de los poderes, no hay una autonomía de los órganos de Estado, y me refiero al órgano judicial, al órgano legislativo y el órgano ejecutivo, en el sentido de que hoy el órgano ejecutivo domina los otros dos órganos de Estado. Así que estamos en una situación muy delicada y que debemos de reflexionar en torno a eso porque somos ciudadanos y estamos pues como ciudadanos a merced de todas las dinámicas que hacen estos órganos de Estado. Que lo que estábamos también reflexionando era cómo en función de un proyecto de poder y no de nación, es que también está funcionando el, el nivel político en nuestro país. Y como es un proyecto de poder y no un proyecto de nación que existe en El Salvador, vamos a ver que en todo lo que respecta a la gobernanza o a la gobernabilidad, vamos a ver que es una gobernabilidad totalmente divorciada de los requerimientos de la población. Hay un divorcio, no se escucha a la gente está manifestando un verdadero descontento de todo lo que está ocurriendo en lo económico, más que todo. La UCA el día de ayer dio un informe de su última encuesta y vemos que la mayor preocupación de la gente de El Salvador es el problema económico. El problema económico alrededor del alza de los precios de los productos de la canasta básica. Repito, es una relación bastante complicada porque no se está escuchando a la gente. Por lo tanto, podemos decir que es un gobierno de turno que no escucha a la sociedad y por lo tanto todas sus dinámicas de gobernabilidad no carecen de contexto. Carecen de contexto. Esta idea que está en esta diapositiva va precisamente vinculada con ese planteamiento que acabo de decir. Es necesaria la hermenéutica.
Marcela Muñoz, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Marcela, por favor. Es necesaria la hermenéutica. Las soluciones importadas deben ser reducidas sociológicamente, es decir, estudiadas e integradas en un contexto nativo. Deben ser criticadas y adaptadas. En este caso, la importación es reinventada o recreada. Esto es ya desalineación, que no significa sino autovaloración. Muchas gracias. Resulta que, pero ustedes se han de estar preguntando qué es la hermenéutica. Esa puede incluso, pues, por primera vez escucharla a usted. La hermenéutica es aquella área de la filosofía que se refiere a la interpretación de la realidad. Por lo tanto, la hermenéutica es aquel mecanismo de interpretación de la realidad que utiliza el texto que retoma para poder interpretar la realidad y lo vincula inmediatamente con el contexto. Entonces, un texto con contexto, entonces vamos a tener una interpretación hermenéutica. Pero un texto sin contexto, vamos a tener interpretaciones erradas de la realidad. Porque el texto se enriquece con el contexto y viceversa. El contexto se enriquece con el texto. Entonces, por eso es que la hermenéutica es el arte de la interpretación de la realidad, de la realidad y sus procesos. Entonces, por eso es que decimos que las soluciones importadas, o sea, por ejemplo, el lunes estábamos hablando de Bitcoin. Y el Bitcoin fue precisamente una retoma de lo que ha sucedido en otras realidades y que se vino a implantar aquí en El Salvador hace un año, a tal grado que hasta una ley existe. Una criptomoneda o moneda virtual, la cual, pues, por su dinamismo fluctuante, vuelve inestable cualquier transacción monetaria con esa moneda. A tal grado que es tan inestable su valor monetario que ahorita está a su más bajo nivel. Está aproximadamente a $18,000 una criptomoneda, después de estar como a 40,000 y hasta $60,000 cuando las compraron. Entonces, el problema es que esas criptomonedas están siendo compradas con el dinero de la gente, con el dinero que todos nosotros, ustedes y yo, transferimos al gobierno a través de los impuestos. Entonces, es una medida o ha sido una medida cuyo contexto no lo tomaron en cuenta y ahí está el problema, que no ha resultado. La UCA el día de ayer mencionó que solamente un 75.6% de la población ha transado con esa criptomoneda. Y ahí el resto, perdón, un 75.6% de la población no acepta o no han transado en ninguna forma con esa criptomoneda. Solamente un 24 ha podido hacer alguna transacción con esa moneda. Entonces la mayoría de la población no lo aprueba, no lo usa y por lo tanto pues es un verdadero problema el que tenemos, puesto que la mayoría de la gente no lo utiliza y el gobierno está empecinado en seguir con esa criptomoneda. Bien, pero volviendo al problema de la alienación. Habíamos dicho pues que la alienación política nos está llevando también a un verdadero atolladero del cual no sabemos cómo vamos a salir. Así que
Y vaya esa aclaración, la alienación no es un problema solo de los ricos o de los pobres, o de los de derecha o de los de izquierda, sino un problema humano cuyo común denominador es el deterioro moral y hasta espiritual de un estilo o modo de vida o modelo también de sociedad. De ahí que podemos decir pues, que la alienación nos tiene en un problema cultural muy arraigado y que si no tenemos la capacidad de desalienarnos, vamos a estar en una situación que en realidad pues no nos atrevemos a predecir cómo va a ser el país en los próximos meses y años. Resulta pues que la alienación es parte de un pensar, sentir y actuar dominante hoy en día. Y esto lo vamos a razonar por qué. Generalmente las élites culpan al pueblo de que es flojo o incapaz y por eso sus soluciones no resultaron. O sea, le echan la culpa a otros, las élites gobernantes, cuando sus medidas no surten efecto como el esperado. Y entonces le echan la culpa a los sectores de la sociedad civil que por por perfilarse como de oposición, por tener una actitud negativa, es que también las medidas no surten el efecto esperado. Entonces, nada más que falso esa situación y lo que deja entrever es la capacidad o incapacidad de poder, como dicen, atinarle a las soluciones de país. Lo que sí es cierto que el Bitcoin beneficia, sí es cierto, beneficia, pero a las élites minoritarias del poder que han implementado la medida. A ellos sí los está beneficiando. Y es el círculo alrededor del gobierno de turno que tenemos hoy en día. Por eso es que no lo quitan, por eso es que no lo derogan. Y ahí está en verdad quiénes son en verdad los beneficiarios de las medidas del gobierno. Generalmente pues culpan a otros. Así las actitudes de los dirigentes oscilan entre un optimismo ingenuo, arrogancia y altanería. Esos son procederes precisamente de la persona que está en la presidencia de la República. Hay una prepotencia, hay un pesimismo y una desesperación. Y eso también se configura en la personalidad del presidente de la República. Es ingenuidad o también alevosía pensar en que la simple importación de soluciones salvará a la sociedad. Le pasa esto a los candidatos a la presidencia de la República, a los dirigentes de los partidos políticos, a los dirigentes religiosos, a la empresa privada, a los gremios, etcétera, que por no conocer a fondo los problemas del poder y del país, hacen miles de promesas y al llegar al poder se olvidan o encuentran miles de obstáculos que a veces los hacen caer en pesimismo, errores que salpican la vida de la gente común y se consolidan en el poder a través del autoritarismo y la represión. Estos procesos son los que se están evidenciando hoy en día en la realidad salvadoreña. De ahí que lo que se pudo haber considerado una ingenuidad resultó ser el resultado de agendas ocultas de intereses de grupo inconfesados. Repito, esta realidad es palpable en el país, esta realidad es reveladora y repito, no se sabe pues a qué puerto vamos a llegar con estas dinámicas que estamos experimentando. Por lo tanto, nos lleva a una situación
bien delicada porque, y complicada también, porque la UCA el día de ayer dio los resultados de una encuesta que pasó en los meses de, me parece que fue en septiembre, precisamente a principios de septiembre, y la gente ya está manifestando un desencanto, un desencanto general, un desencanto social. Bien, pero la clase en un principio se ha venido planteando a partir de su tema como el impacto del COVID en la cultura. Hemos estado reflexionando en los últimos minutos sobre el problema de la alienación, que es un problema cultural y que precisamente ya lo estuvimos analizando y hemos llegado a algunas aseveraciones en las cuales podemos decir de que estamos muy mal en ese sentido. Pero también debemos de seguir reflexionando en torno a lo que también nos incumbe en esta clase, que es un breve análisis de los aspectos o formas humanas de vivir y convivir que deben cambiar, que han cambiado y que seguirán cambiando también en la realidad histórico-social que todos y todas compartimos. Este problema del COVID-19, desde el año 2020 hasta la fecha, nos ha hecho también cambiar en nuestro modo de pensar, sentir y actuar, al menos en gran manera o en gran parte de lo que nosotros pensábamos, sentíamos y actuábamos antes del 2019. Pero nosotros desde la sociología proponemos lo siguiente, algo saludable, algo pertinente a lo que como sociedad deberíamos de promover es volver a lo básico, una vuelta a lo básico. ¿Pero qué significa esa vuelta a lo básico? Vamos a ver que David Castro, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Ok, solo que voy en carretera. Pero... bueno, entonces si vas en esa situación, mejor que lo lea otra compañera o compañero. Disculpa, no. Si gusta, no, es que si gusta la siguiente. Si vas manejando, no. Si vas manejando, yo voy a leer. Aquí lo va a leer otra compañera. Fabi Colocho nos va a hacer. Sí. Dice, vuelta a lo básico. El aparecimiento del COVID-19 ha provocado un punto de inflexión o de quiebre en el pensar, sentir y actuar de la población consciente en cuanto a confiar en lo científico y no a formas de conocimiento distintos propios de las tradiciones, costumbres y mitos, o como hoy en día a los influencers. Algo que sí hay que valorar y reconocer es que con el protocolo mínimo ¿cómo se pronuncia eso? Adelante. Se puede combatir y prevenir el virus usando sustancias básicas como la lejía, alcohol, jabón y agua, así como preferir realizar actividades al aire libre que en espacios cerrados como el ejercicio, esparcimiento, ocio, etc. Muchas gracias. Bien, esta es una propuesta sencilla, y que todos y todas estamos en la capacidad de llevarla a cabo con mínimos recursos. ¿Sí? Con mínimos recursos, no podemos aducir de que no tenemos recursos para volver a lo básico. Resulta que la idea, pues, es que nosotros debemos de confiar más en lo científico o en las soluciones científicas como las que ha propuesto las ciencias de la salud alrededor de la pandemia COVID-19.
y no a las habladurías o a los mitos propios de las tradiciones o de las costumbres y mitos, como ha ocurrido también con esto del impacto del COVID en nuestras vidas. O lo que dicen muchos influencers en las redes sociales. Ocurre que ahora también los influencers se han tomado la tarea de quererle meter a la gente en las redes sociales ideas absurdas y hasta dañinas. Debemos de romper con todas esas intenciones y volvernos a la ciencia y sus soluciones. También, pues, adoptar siempre los protocolos mínimos biopsicosociosanitarios, así es la palabrita, ¿verdad? Biopsicosociosanitarios, que siempre hemos estado haciendo, ¿verdad? El uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, lavarnos constantemente con agua y jabón nuestras manos y el distanciamiento también físico y la reticencia también a saludar con la mano y también el susodicho saludo con el beso. Y esto lo vamos a lograr también haciendo actividades como el ejercicio al aire libre y no en espacios cerrados. ¿Sí? Un esparcimiento también sano, pero al aire libre. Descansar también en los espacios abiertos. La otra propuesta tiene mucho que ver con lo que nosotros también le llamamos el bienestar. El bienestar. Quisiera que otra compañera o compañero que no sea Fabi ni David Castro me leyeran esta diapositiva. Por favor. Vamos a ver. Habemos 12. Me imagino que podrían asumir. Vamos a ver, Yulisa, por favor. ¿Podría leernos esta diapositiva? ¿O no está Yulisa? ¿Quién asumiría, por favor? Yo, Liz, Okay. se la voy a leer. Perdón, estaba. Ok, Yulisa, asuma, por favor. La otra, Liz, si quiere. Oh, no, ya que estás acá. Ok, está bien. Por favor. El bienestar. El bienestar se apertura una forma de entender la atención médica diferente a cómo lo habíamos conocido. La crisis sanitaria en la que estamos inmersos nos ha hecho tomar mucho más conciencia sobre nuestra vida y sobre nuestra salud, pues resulta que las relaciones sociales en los distintos espacios y tiempos se establece con apego a protocolos mínimos sociosanitarios en lo público y privado, incidiendo en nuestro pensar, sentir y actuar, inspirados en el criterio universal, cuidar y cuidarme, vacunarme para poder vivir y convivir con todo y con todos. Siempre y cuando tomemos en cuenta los protocolos aceptados social e individualmente. Muchas gracias. Esto tiene que ver mucho con la preocupación que nosotros individualmente debemos de tener. Si yo quiero cuidar a mi familia o a mi comunidad, ¿sí? Me voy a cuidar yo. Entonces voy a tomar todas las medidas pertinentes para que también los que me rodean, mi familia, mi comunidad, la colonia, ¿sí? Puedan también estar con el debido cuidado. Entonces la dinámica es cuidar y cuidarme. Cuidar y cuidarme. Entonces solo así podemos también como estar en un contexto favorable de esto que nosotros estamos denominando como el bienestar.
Esto con todas las medidas biosociosanitarias que nosotros como ciudadanos y también como seres humanos debemos de adoptar en estos tiempos pandémicos. Pero también está la otra que tiene que ver mucho con la vacuna. Resulta que en El Salvador, al menos el último dato que tuvimos, 1 millón de personas no se han vacunado. Ninguna dosis se ha puesto. Y entonces, en función de esa gente, nosotros debemos de tomar todas las dosis necesarias y que están a la disposición de todos nosotros de vacunarnos. Entonces, el vacunarme para poder vivir y convivir con todos y todas. Igual que el cuidar y cuidarme. Esto robustece el cuidar y cuidarme. Esto fortalece, no solo robustece, también ese cuidar y cuidarme. La vacuna es básica. La vacuna es básica. Me imagino que ustedes también ya recibieron la dosis de vacuna aceptable para poder, como decimos aquí en esta diapositiva, para poder vivir y convivir con todos y todas. En mi familia, en mi colonia, en mi comunidad, en mi puesto de trabajo, en la universidad o a cualquier lugar también donde vayamos. Tiene sentido pensar que a partir de ahora vamos a tener una actitud mucho más proactiva y diligente para prevenir posibles enfermedades, pero al mismo tiempo para mejorar la sensación de bienestar general. Este es el ánimo, este es el sentido, este es el propósito. Ojo con esto. Entonces, el tener una actitud proactiva, o sea, diligente, estar prestos a colaborar, prestos a incorporarnos a cualquier proceso que contribuya, que fomente los protocolos mínimos de convivencia. Sentir que nos cuidamos genera una especie de efecto placebo. ¿Qué es esto de efecto placebo? El que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Claro, después de haber servido a los demás. Claro, después de haber asegurado el bienestar y de haber asegurado las medidas biosociosanitarias de los demás. Entonces vamos a tener ese efecto placebo en nuestra existencia, en nuestra persona. Cada vez más un estilo de vida que promueva el bienestar mío y del otro será una prioridad. Ocurre que antes del 2019 quizás no pensábamos así, ¿verdad? Es posible. Es posible que teníamos pues toda una actitud egoísta, individualista, indiferente. O que nos importaba un bledo el otro. Si tenía pues, como no existía la pandemia, pues si sabía si andaba sano, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, hemos estado razonando qué es lo que debemos de hacer como propuesta. ¿Qué actitud debemos de asumir? Ese modo de proceder con los demás. Y que a toda costa, pues, nos conviene. Nos conviene como ciudadanos, nos conviene como seres humanos. Y por lo tanto, como verdaderos seres vivos conscientes, como somos los humanos, a diferencia de los demás seres vivos. Ahora bien, existe esta posibilidad que ustedes leen en esta diapositiva. El peligro de dinámicas culturales de larga data que aún persisten. Repito, el peligro de dinámicas culturales
de larga data que aún persiste. O sea, pues costumbres, ideas, tradiciones, modos de ser, modos de proceder de larga data, o sea, de largo tiempo, y que a pesar de todo el problema que hemos tenido, biosociosanitario, persiste. Y se niegan muchos sectores sociales a renunciar a estos modos de ser. Pero ¿a qué nos referimos? Precisamente. Por otra parte, la noción de una normalidad renovada no debe pasar desapercibida la necesidad de una convivencia pacífica, tolerante, fraterna y solidaria. No porque antes de la pandemia se experimentaran esas relaciones como tales, sino que en un fomento y construcción de valores duraderos, nuevos y buenos. O sea que el cambio precisamente va en íntimo o en estrecho vinculación con lo que hemos vivido a partir del 2020 hasta nuestros días, hasta este año, y que vamos a seguir también en los próximos meses y años teniendo al COVID en medio de nosotros. Entonces, repito, no es que vayamos a un rescate, porque vivíamos antes del COVID-19 en forma tolerante, fraterna y solidaria, ¿no? Sino que como un parteaguas, en un antes y un después, fomentar todos esos valores. Fomentar todos esos valores y hacernos nuestros, hacerlos míos, que significa, en otras palabras, internalizar. Pues las realidades humanas nuevas le pueden dar lugar a escenarios escrupulosos que expliquen y justifiquen situaciones de elitismo, egoísmo, exclusión, desigualdad, marginación y vulnerabilidad y violación de derechos humanos y abandono y negligencia de deberes institucionales de parte del gobierno Estado. Esto es delicado, ¿no? Y complicado, porque a esto precisamente es que nos estamos refiriendo, a esas prácticas de larga data que todavía persisten. Existen todavía esas realidades humanas, de que a pesar de que se recomienda también ser tolerante, ser solidario con el otro, ocurre que pueden todavía, en una forma arraigada, asumir procederes egoístas, procederes elitistas, de exclusión, de desigualdad y marginación. Por ejemplo, familias que han adoptado medidas extremas, definitivamente, ¿verdad? Y que una persona extraña no la van a recibir, ni le van a abrir la puerta, no le van a hablar, etcétera, etcétera, precisamente porque es una persona extraña. Eso nosotros lo concebimos como una medida extrema, como una actitud extrema. O en la calle también, creer que todos están infectados y que yo no. Que por lo tanto voy a asumir un aislamiento extremo. Un aislamiento extremo. Y ustedes saben que hoy los espacios públicos salvadoreños son bien aglomerados, son bien frecuentados, y tener esas actitudes, seguramente personas que adopten esas posiciones no van a salir, pues entonces no van a poder salir a ningún espacio público. Entonces, repito, se pueden dar estos modos, estos procederes extremos. Esto le llamaríamos como actitudes extremas que no contribuyen también
a esa normalidad renovada que se necesita. Porque hay un vínculo con el pasado, que es el egoísmo, el elitismo, la exclusión, la desigualdad, la marginación. Seguimos con la propuesta desde la sociología y es la necesidad de una nueva ciudadanía en tiempos de pandemia. ¿Sí? O sea, que nosotros desde la sociología proponemos que haya la configuración de una ciudadanía acorde al tiempo, a los tiempos históricos sociales. Como sería como una manera óptima, una manera correcta de aplicar la hermenéutica que yo planteaba y razonaba al comienzo de la clase. En primer lugar, desde la sociología proponemos que haya una ciudadanía global. ¿Qué es esto de ciudadanía global? La pandemia es la primera gran crisis de un mundo globalizado. Es deber de todos y todas responder con responsabilidad para atajarla cuanto antes. O sea, esa crisis pandémica, que también es una crisis globalizada. Pero la situación de pandemia también es una oportunidad. Y aquí, de nuevo, retomamos ese planteamiento de que una crisis, lejos de ser una retranca, un obstáculo, debemos de configurarla inmediatamente como una oportunidad de cambio, una crisis. Entonces, a eso nos estamos refiriendo precisamente, que esta situación de pandemia también puede ser y debe ser una oportunidad para el cambio, para los cambios transformadores. Una oportunidad para avanzar en la construcción de un sentimiento de pertenencia compartida, de empatía global, una oportunidad de impulsar la conciencia de que somos un todo interconectado. Somos corresponsables y, como bien sabemos, no nos resulta ajeno lo que ocurra o lo que le ocurra a otras personas, así como en otras partes del planeta. Aquí está el fundamento de lo que decíamos en la diapositiva anterior, eso de la ciudadanía global. Una ciudadanía que tome en cuenta que somos corresponsables, ¿sí? Y que no podemos ser ajenos a lo que les ocurre a los demás en otras partes del planeta. Por lo tanto, debemos de ser ciudadanos y ciudadanas interconectados. Más ahora que tenemos pues la oportunidad del desarrollo de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación. No podemos ser indiferentes a otros países, a lo que le ocurre a otras sociedades, a otros países. Por ejemplo, hoy tenemos un problema a nivel global como es la guerra. Increíble, la guerra sigue siendo una sombra fuerte, una sombra imposibilitadora de la vida. Por ejemplo, no podemos ser indiferentes a lo que ocurre en Ucrania. No podemos ser indiferentes a lo que ocurre, por ejemplo, en la epidemia que existe ahorita en Haití a causa del cólera. No podemos también ser indiferentes a lo que le ocurrió pues, a los países que sufrieron el huracán Julia, aquí en Centroamérica. Además de la pandemia, han sufrido otras desgracias climatológicas.
Esa conexión nos lleva al cuidado de lo propio y lo ajeno. Ojo con eso. Resulta que hemos estado seguramente solo acostumbrados al cuidado de lo propio. Y en modo alguno, no hemos estado al cuidado de lo ajeno. Entonces, esta nueva normalidad o esta normalidad renovada nos invita, nos exige a que hagamos esta dinámica, esta conexión que nos lleva al cuidado de lo propio y lo ajeno. En otras palabras, a ser solidarios. Podemos y debemos cuidarnos. Y podemos y debemos cuidar a las demás personas. Repito, es una nueva modalidad, es una nueva dinámica de vivencia y de convivencia. Se trata de poner la vida en el centro y no los intereses propios para enfrentar nacional y mundialmente al COVID, al cambio climático y otros males, como la guerra también. Y por lo tanto, para concluir en un solo pensamiento, otro mundo es posible. Es decir, pues con esta ciudadanía global hay un lema que le da sentido. Si nosotros proponemos una ciudadanía global, nuestro telón de fondo es que otro mundo es posible. Entonces, si proponemos una ciudadanía global, esta ciudadanía debe tener ciertas características indispensables. Características que sin ellas no podemos contribuir a esa ciudadanía, a esa noción de ciudadanía global. A esa ciudadanía global. Y es que esta ciudadanía debe ser una ciudadanía responsable. La responsabilidad es una capacidad, una potencia propia de la persona humana, que poco a poco ha de ir desarrollándose mediante el ejercicio cotidiano hasta convertirla en un hábito virtuoso durante toda la vida. Ojo con esto. El principio llamado responsabilidad es el que estamos poniéndole énfasis. Debemos de ser responsables con nosotros mismos, pero también con los demás y con las futuras generaciones. Pero preguntémonos, ¿qué ocurre con la responsabilidad si no la desarrollamos? Esa responsabilidad exige que la desarrollemos, que la hagamos obra, que haya pues una verdadera coherencia entre lo que decimos y hacemos. Y no todo lo contrario, que haya un divorcio entre lo que decimos y hacemos. Que por un lado hablamos de que somos responsables, pero por el otro lado, cuando estamos actuando, somos todo lo contrario, somos irresponsables. Indudablemente nos convertiremos en incapaces si no desarrollamos esta responsabilidad a la que nos estamos refiriendo. ¿Y qué ocurre si no asumimos nuestra responsabilidad y más bien andamos culpando a los demás de lo que pasa? Ocurre que pueden haber esos procederes, esos modos de proceder, esos modos de pensar, sentir y actuar, en la cual pues la dinámica es reconocer los problemas, pero inmediatamente achacárselos o responsabilizándolos a los demás y nunca a nosotros. Definitivamente nos convertiremos en personas o ciudadanos irresponsables si nosotros andamos buscando culpables y no asumir nuestra propia responsabilidad.
¿Qué exigencias plantea la responsabilidad? A nuestro juicio, dos criterios fundamentales. Deliberar antes de ejercer la libertad y responder por las consecuencias de los actos libres. Ojo con esto, deliberar antes de ejercer la libertad y responder con las consecuencias de nuestros actos libres. Nosotros como seres humanos tenemos una característica que desde nuestro origen, ya sea divino o no, siempre andamos aspirando por la libertad. Por la libertad. ¿Y qué es la libertad en términos genéricos? Es aquella capacidad de autorrealizarnos. Mi hermanito ahorita tiene 1,65 y tiene 13 años. Eso es la libertad en términos genéricos. Entonces, aquí planteamos que hay que deliberar antes de ejercer la libertad. ¿Qué es esto de deliberar? Ser conscientes, discernir si ese acto de libertad nos conviene o no nos conviene, si nos va a dar beneficios o no nos va a dar beneficios, si nos va a dañar, si es absurdo, también lo que vamos a hacer. Porque de hacer o de practicar un acto en nombre de la libertad que poseemos, este acto va a tener sus consecuencias. Sus consecuencias. Y si son consecuencias negativas, nosotros debemos de tener la hidalguía, debemos de tener esa capacidad de asumir las consecuencias. Pero si también es un acto de libertad, o es un acto cuyas consecuencias van a ser positivas y van a dar plenitud de vida, pues enhorabuena. Enhorabuena. Como vemos, la responsabilidad tiene dos dimensiones inseparables. Aunque con frecuencia en la vida cotidiana olvidamos esto. Y en el mejor de los casos intentamos ser responsables a medias. Porque ocurre eso también. Ocurre eso, que somos responsables a medias. Hay procederes así. Hay procederes así. De que sí, ¿verdad? Nosotros fuimos los responsables, pero no nos hacemos responsables de las consecuencias. Asumimos responsabilidad, pero no asumimos reparos en las consecuencias. Eso sería como un modo de proceder a medias. Y eso no debe ser así. No se vale. No se vale. Eso es incorrecto. Entonces, siempre tomando en cuenta que los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos es de que hoy la tecnología está presente en nuestras vidas, precisamente en nuestra cotidianidad, no solo en nuestro hogar, sino que también en nuestro lugar de trabajo, en la calle incluso, en la calle, en la universidad, ¿sí? También pues donde vayamos, por ejemplo, vamos a una institución, a un banco o a una institución a sacar algún documento, resulta que ahora debemos de, en forma virtual, solicitar algún documento. Bueno, yo hace como unas dos semanas fui a sacar una partida de nacimiento allí a la alcaldía de San Salvador. Y ¿qué es lo que sucedió? Pues que no tuve que ir a una ventanilla a solicitarla, sino que tuve que en forma virtual pues solicitarla y ahí mismo me extendió un recibo, lo fui a pagar y con ese recibo ya pagado fui a reclamar, eso sí fue así, a través de una ventanilla, a reclamar pues la partida de nacimiento porque ya me la tenía. Ya la habían, o sea, la misma máquina envía la información de que yo estoy solicitando un documento. Y entonces hay como que hay una central ahí en donde reciben toda la información de que uno necesita ese documento y lo reproduce, como es una partida de nacimiento. A tal grado que cuando yo llegué con el recibo pagado ya estaba
ya estaba la partida de nacimiento lista. Y me la dieron. No me tardé, pero ni 20 minutos. Lo que antes se tardaba uno hasta 3 horas. Hasta 3 horas. Entonces, esta ciudadanía global inmediatamente se configura en una ciudadanía digital. En una ciudadanía digital. Bien. Hemos llegado a las 5:50. Vamos a dejar hasta aquí el tema problema, y nos vamos a ver pues hasta el día lunes de la próxima semana. Les agradezco pues que se hayan conectado, solo 12 se conectaron, no sé qué pasa, somos 40. Y repito, siempre voy a recalcar en esto. No olviden que esta semana hay un corto evaluado. El último sondeo que hice, solo se habían sometido 4 a hacer ese corto evaluado. Recuerden, lo tienen que hacer viendo el video asincrónico que he puesto en el aula virtual. Vamos a llegar hasta aquí, y cualquier consulta o duda también se pueden comunicar mediante los canales que ustedes ya saben. O sea, foro de dudas, o WhatsApp, o correo. Por mi parte, muchas gracias. Y Gracias, Liz. vamos a llegar hasta aquí. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Hasta feliz luego, noche. Liz. Gracias. Adiós.